Muy buenos días, mis amados discípulos de Cristo. Les envío mis bendiciones, la gracia y paz de Dios nuestro Padre Celestial y también del Señor Jesucristo. Mis amados, antes de continuar con la enseñanza, les quiero pedir un favor. Quiero que te suscribas a mi canal, quiero que le des me gusta, activa la campanita y comparte la palabra de Dios. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios correctamente dividida, por favor, anótate en el seminario La Abundancia de Dios. En la descripción del video se encuentra el enlace para que te anotes. Que Dios te bendiga. Conforme semanalmente comparto una enseñanza, quiero compartirle algunos registros de la palabra de Dios en donde Dios nos exhorta a que confiemos en Él. La pregunta, después de leer estos contextos y estos versículos, es ¿por qué confiar en Dios? Vayamos primero, por favor, al primer registro bíblico que quiero compartirles, que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, en el versículo 5, solamente la opción A, dice así la palabra de Dios: Fíate de Jehová de todo tu corazón. La exhortación es confía en Dios totalmente. Sería la manera más contemporánea de decirlo, ¿no es cierto? Fíjense, Salmos, capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Acá Dios nos exhorta que aquellas personas que conocen a Dios confían porque Él nunca los desamparó. Sigamos leyendo, por favor, otro registro bíblico de la palabra de Dios. Salmos, capítulo 25, versículos 2 y 3, dice: Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Maravillosa palabra, ¿no es cierto? Fíjense que la exhortación una y otra vez es confiar en Dios. Confíen en Dios. Salmos, capítulo 34, el versículo 8 dice la palabra de Dios: Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Más o menos sería: bienaventurado el hombre que confía en Él. Salmos 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué bárbaro, que leo la palabra de Dios y me maravilla, ¿no? Siempre la exhortación es a confiar, y luego de confiar viene ¿qué? Bendiciones y bienaventuranzas. Acompáñenme a Salmos 37, pero a partir del versículo 5 y 6. Dice así la maravillosa palabra de Dios: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué maravilloso, realmente no ceso de maravillarme de todas las promesas de Dios y de la exhortación de Dios a que confiemos totalmente en Él. Es como que nos tiremos a la pileta que Dios nos va a sostener. Salmos, en este contexto de compartir registros bíblicos que hablan de confiar en Dios. 91. Comenzando del versículo 1, dice así la palabra de Dios: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad,
ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Leo la palabra de Dios, me conmueve la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo los invito a que nos hagamos: ¿por qué deberíamos confiar? Y he descubierto 4 fundamentos que nos permiten confiar en nuestro Dios y Padre. Y ellos son: primero, su justicia, que le impide ser infiel a sus promesas. Su verdad, que le impide cambiar de opinión. Él no cambia, Él es inmutable. Lo que dijo fue, es y será. Por su gracia, que le impide olvidar, y por su santidad, que le impide engañar. Estos son los 4 fundamentos, digamos, principales que nos animan a confiar plenamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. La palabra de Dios es lo que Dios habla hoy. No lo que Dios habló, es lo que Dios habla hoy. Y vamos a ver estos 4 fundamentos punto por punto. El primero, su justicia, que le impide ser infiel a sus promesas. Por favor, acompáñenme al Salmo 119, en el versículo 137, dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmos 145, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Salmos 94, versículos 8 al 10. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, insensatos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¡Qué maravilloso que este contexto! Por Dios, ¿cómo alguien puede negar que Dios no te escucha, que Dios no te ve, que Dios no ve tu justicia o tu injusticia? Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, son irrevocables. No hay nadie que pueda hacerle cambiar de opinión. El punto 2, su verdad, que es su palabra, que le impide cambiar de opinión. Él no cambia, Él es inmutable. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, de Israel, no habéis sido consumidos. Salmos 89, 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré, cambiaré lo que ha salido de mis labios. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque no vas a cambiar las cosas que tú has dicho con tus labios. Números 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. ¡Qué maravilla! Por último, de este contexto, de este segundo fundamento, Tito, capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna. Fundamento número 3, su gracia, que le impide olvidar. Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31, dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Maravilloso, ¿no? Maravilloso que nosotros estemos en esta voluntad, que estemos en esta misericordia, en esta bondad de Dios.
Isaías, por favor, 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Qué maravilloso, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. La palabra de Dios nos dice que si nosotros damos un vaso de agua a uno de sus hijos, de sus siervos, a uno de sus pastores y ministros, un vaso de agua, recompensa vas a tener. Por último, el último fundamento, su santidad le impide engañar. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 3, versículo 33, dice: el que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Dios no miente. Romanos, capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son, ¿qué? Verdaderas, y sus caminos, ¿qué? Justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Les recomiendo y les exhorto a que lean la historia de Nabucodonosor, un rey que tuvo una gloria inmensa y que en un determinado momento se llenó de soberbia y Dios le puso un corazón de burro, y por un tiempo que no recuerdo en este momento, vivió como burro, hasta que él entendió que toda la gloria y todo lo bueno viene del Dios verdadero. Por eso él hace esta exhortación. Léanlo, por favor, la historia de Nabucodonosor es maravillosa. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a ti, Padre, y gloria a tu Hijo. El nuevo pacto de Dios con el hombre fue rubricado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos 4 fundamentos nos permiten ir con absoluta confianza a nuestro Dios y Padre, el cual, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 6, y comenzando a leer desde el versículo 13 en adelante, dice así la maravillosa palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, te aseguro, te garantizo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Solamente con este contexto último que acabo de leer, nosotros, cada uno de nosotros, jamás deberíamos dudar, pero ni un milímetro de la palabra de Dios. Porque Dios juró por sí mismo. Y Él, a través de su palabra, que es su voluntad, que es su corazón expresado en palabras, muestra la inmutabilidad de la promesa a los herederos. Y vuelve a reafirmar diciendo que por 2 cosas imposibles
que Dios mienta y que no cumpla lo que promete, estas cosas nos dan confianza absoluta a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalece para continuar en la esperanza que Dios nos da. Espero que esta enseñanza, que este compartir de mi corazón de la palabra de Dios sea de tremenda bendición para ti. Es muy probable que estés viviendo momentos de incertidumbre, es probable que Satanás te esté zarandeando. Es muy probable que Satanás quiera voltearte y te hace dudar y te hace pensar acerca de que si las palabras de Dios van a tener cumplimiento. Esta enseñanza tiene la exhortación de invitarte amorosamente a que confíes 100% en Dios. Dios jamás te va a desamparar. Muchas veces Dios va a permitir que Satanás te zarandee. Pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Dios te está entrenando para darte algo más grande. Porque si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a dar lo mucho en esta administración y en este tiempo? Es necesario que vos estés fortalecido, que vos estés confiado 100% para que Dios pueda darte más de lo que hoy tienes. Esa es la razón por la cual hoy quizás estés viviendo momentos de angustia, de enfermedad, de sufrimiento, de dolor. Satanás te está zarandeando. Dale gloria a Dios porque Dios te está entrenando. Vuelve a la palabra de Dios, vuelve a la exactitud y a su precisión inherente. Te exhorto a que confíes totalmente, completamente, como un bebé confía en su papá y en su mamá, que confíes en Dios y en su palabra. Te envío mis bendiciones en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre, para gloria de su nombre y para gloria de su palabra. Amén y amén. Nos vemos pronto. Chao, chao.